5. FOHAT da 5 pasos a 324 y construye una rueda alada en cada ángulo del cuadrado para los 4 santos, y sus huestes B, A. Los pasos, como ya se ha explicado en el último comentario, se refieren tanto a los principios cósmicos como a los humanos, siendo los últimos, según la división exotérica, 3 de espíritu, alma y cuerpo, y según los cálculos esotéricos, 7 principios, 3 rayos de la esencia y 4 aspectos 325. Los que hayan estudiado el Esoteric Budisme de Mr. Sinet fácilmente podrán comprender la nomenclatura. Existen más allá de los Himalayas dos escuelas esotéricas, o más bien una escuela dividida en dos secciones, una para los Lanús internos y la otra para los Chelas externos o semilaicos. La primera enseña una división septenaria y la otra una sextuple de los principios humanos. Desde un punto de vista cósmico, FOAT, dando 5 pasos, se refiere aquí a los 5 planos superiores de la conciencia y del ser, siendo el sexto y el séptimo contando hacia abajo el astral y el terrestre o los 2 planos inferiores. B4. Ruedas aladas en cada ángulo para los 4 santos y sus ejércitos huestes. Estos son los 4 Maharajas o grandes reyes de los Dhyan-chohans, los devas que presiden sobre cada uno de los 4 puntos cardinales. Son los regentes o ángeles que gobiernan las fuerzas cósmicas del norte, sur, este y oeste, fuerzas que poseen cada una distinta propiedad oculta. Estos seres están también relacionados con el karma, pues éste necesita para poner en práctica sus decretos, de agentes físicos y materiales, tales como las 4 clases de vientos, por ejemplo, que la ciencia admite poseen sus respectivas influencias malas y benéficas sobre la salud de la humanidad y de todas las cosas vivientes. Existe filosofía oculta en la doctrina católica romana que atribuye las distintas calamidades públicas, tales como epidemias, guerras, etc., a los invisibles mensajeros del norte y del oeste. La gloria de Dios viene por la vía del oriente, dice Ezequiel, mientras que Jeremías, Isaías y el salmista aseguran a sus lectores que todo el mal que existe bajo el sol viene del norte y del oeste, lo cual, si se aplica a la nación judía, suena como profecía innegable. Y esto explica también el que San Ambrosio leer que precisamente es por esta razón que nosotros maldecimos al viento norte, y por lo que durante la ceremonia del bautismo empezamos por volvernos hacia el occidente sideral para renunciar aún más a aquel que habita allí, después de lo cual nos volvernos al oriente. La creencia en los 4 Maharajas, los regentes de los 4 puntos cardinales, era universal, y es ahora creencia de los cristianos, los cuales les llaman, según San Agustín, virtudes angélicas, y espíritus cuando denominados por ellos, y diablos cuando nombrados por los paganos. Pero, ¿en dónde está la diferencia entre paganos y cristianos en este caso? El erudito Bosius dice: aun cuando San Agustín ha dicho que todas las cosas visibles en este mundo tenían una virtud angélica como un vigilante cerca de ella, no debe entenderse que se refiere a los individuos, sino a las especies completas de las cosas, poseyendo verdaderamente cada una de estas especies su ángel particular que vela sobre ella. Él se halla conforme en esto con todos los filósofos. Para nosotros estos ángeles son espíritus separados de los getos, mientras que para los filósofos paganos eran dioses. Considerando el ritual establecido por la Iglesia Católica Romana para los espíritus de las estrellas, estos presentan un aspecto muy sospechoso de dioses, y no se les honraba más ni se les rendía más culto por las muchedumbres paganas antiguas y modernas que lo que se hace ahora en Roma por cristianos católicos muy ilustrados. De acuerdo con Platón, ha explicado Aristóteles que el término estoicía era comprendido únicamente como significando los principios incorpóreos colocados en cada una de las 4 grandes divisiones de nuestro mundo cósmico para inspeccionarlas. Así es, que los paganos no adoran ni veneran a los elementos y a los puntos cardinales imaginarios más que los cristianos, sino a los dioses que los rigen respectivamente. Para la Iglesia existen 2 especies de seres siderales, los ángeles y los diablos. Para el cabalista y el ocultista tan solo existe una clase, y ninguno de ellos hace diferencia alguna entre los rectores de luz y los rectores tenebrarum, o cosmocratores, a quienes la Iglesia romana imagina y descubre en los rectores de luz tan pronto como se les denomina de otro modo que ella lo hace.
No es el rector o maharaja quien castiga o premia con o sin el permiso o la orden de Dios, sino el hombre mismo sus acciones o el karma, atrayendo individual y colectivamente como sucede a veces en el caso de naciones enteras toda clase de males y calamidades. Nosotros originamos causas y éstas despiertan los poderes correspondientes en el mundo sideral, los cuales son magnética e irresistiblemente atraídos hacia los que han dado lugar a aquellas causas, y reaccionan sobre ellos, ya sea que tales personas verifiquen el mal prácticamente o ya sean simples pensadores que mediten maldades. El pensamiento es materia, nos dice la ciencia moderna, y cada partícula de materia existente debe ser un registro de todo cuanto ha sucedido, como dicen al profano Gibbons y Babas en sus Principles of Science. La ciencia moderna penetra cada día más en el maelstrom del ocultismo, inconscientemente sin duda, pero sin embargo de un modo muy sensible. El pensamiento es materia, no por supuesto en el sentido del materialista alemán Moleskot, que nos asegura que el pensamiento es el movimiento de la materia, afirmación absurda casi sin igual. Los estados mentales y los corporales se hallan en completo contraste. Pero esto no influye en el hecho de que cada pensamiento, además de su acompañante físico, cambio cerebral, presente un aspecto objetivo en el plano astral, si bien para nosotros es una objetividad suprasensible. Las dos principales teorías de la ciencia sobre las relaciones entre la mente y la materia son el monismo y el materialismo. Estas dos cubren por completo el terreno de la psicología negativa, con la excepción de las opiniones casi ocultistas de las escuelas panteístas alemanas. Las opiniones de nuestros pensadores científicos actuales respecto de las relaciones entre la mente y la materia pueden reducirse a las siguientes dos hipótesis. Ambas excluyen igualmente la posibilidad de un alma independiente, distinta del cerebro físico por medio del cual funciona. Estas hipótesis son, primera, materialismo, la teoría que considera los fenómenos mentales como producto del cambio molecular en el cerebro, o sea como la consecuencia de una transformación del movimiento en sentimiento. La escuela más exagerada llegó una vez hasta identificar la mente con una forma peculiar de movimiento. Pero, felizmente, esta opinión es ahora considerada como absurda por la mayor parte de los mismos hombres de ciencia. Segunda, monismo o la doctrina de la substancia única, es la forma más sutil de la psicología negativa, a la cual uno de sus partidarios, el profesor Bain, llama ingenuamente materialismo disfrazado. Esta doctrina, que exige una conformidad amplísima y que cuenta entre sus defensores a hombres como Lewes, Spencer, Ferrier y otros, al paso que admite generalmente el contraste radical entre los fenómenos mentales y la materia, los considera como equivalentes a las dos fases o aspectos de una misma sustancia en alguna de sus condiciones. El pensamiento como pensamiento, dicen, está en completo contraste con los fenómenos materiales, pero debe también ser considerado únicamente como el aspecto subjetivo de la emoción nerviosa, sea lo que fuere lo que nuestros sabios quieran significar con esto. Volviendo al comentario sobre los cuatro maharajas, en todo caso, en los templos egipcios, según Clemente de Alejandría, una cortina colosal separaba el tabernáculo del lugar para el público. Lo mismo sucedía entre los judíos. En ambos, la cortina se extendía sobre 5 columnas, el pentágono simbolizando nuestros 5 sentidos y esotéricamente, las 5 razas raíces, mientras que los 4 colores de la cortina representaban los 4 puntos cardinales y los 4 elementos terrestres. El conjunto era un símbolo alegórico. Por medio de los 4 regentes superiores de los 4 puntos cardinales y de los elementos pueden conocer nuestros 5 sentidos las verdades ocultas de la naturaleza, y de ningún modo como Clemente quería demostrar que los elementos per se eran los que proporcionaban a los paganos el conocimiento divino o el conocimiento de Dios, mientras que el emblema egipcio era espiritual, el de los judíos era puramente materialista y a la verdad solo honraba a los elementos ciegos y a los puntos imaginarios. Pues, ¿cuál era la significación del tabernáculo cuadrado levantado por Moisés en el desierto, si no poseía el mismo significado cósmico? Harás una colgadura, de azul, púrpura y escarlata, 5 columnas de madera de sitín para las colgaduras, 4 anillos de bronce en los 4 ángulos del mismo, tableros de maderas finas para los 4 costados, norte, sur, oeste y este, del tabernáculo, con querubines. De labor primorosa, el tabernáculo y el recinto cuadrado. Querubines y todo, eran precisamente los mismos que los de los templos egipcios.
La forma cuadrada del tabernáculo tenía exactamente la misma significación que hoy tiene aún en el culto exotérico de los chinos y tibetanos. Los 4 puntos cardinales, lo mismo que los 4 costados de las pirámides, obeliscos y otras semejantes construcciones cuadradas significan lo que Josefo cuida de explicar del asunto.